Continuamos, son las 5:35 de la tarde. Usted está en sintonía con ¿Qué pasa? A través de la Roca 91.7. Tenemos en la línea telefónica, a propósito del tema que nos ocupa en el día de hoy, el tema obligado, el discurso del presidente Luis Abinader en el día de ayer desde Santiago, y a propósito de ser 16 de agosto, día de la restauración. Tenemos en la línea telefónica al doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Buenas tardes, Servio Tulio. No, gracias a ti siempre, Soraya, y una vez más por la invitación. Y ya decíamos que como líder en el área de las organizaciones civiles, de las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo califica el discurso del presidente Luis Abinader luego de 2 años ya de su gestión? Y sobre todo, ¿cómo ve el hecho de que los actuales funcionarios del gobierno, de este gobierno actual, señalados por presuntos actos de corrupción, no estén bajo las mismas condiciones que los señalados de pasadas gestiones? ¿La justicia es independiente o es selectiva? Bueno, gracias por la invitación una vez más. Mira, voy a enfocar mi participación en 4 aspectos que yo creo que son fundamentales y que tienen que ver estrictamente con el tema de la institucionalidad. No me quiero meter en el tema de salud ni en el tema económico, sino estrictamente en el tema institucional. Bien. Si tú analizas lo que ha pasado durante estos 2 años, por ejemplo, con el Ministerio Público, es evidente que desde la sociedad se tiene una percepción diferente que la que se tenía con el Ministerio Público anterior. O sea, eso es innegable. Es decir, los niveles de confianza que giran alrededor de quien ocupa la Procuraduría hoy en día, evidentemente de que probablemente ella puede ser sometida a un concurso de popularidad y lo va a ganar. Esa es la realidad. Ahora, el tema está, y es verdad que el presidente de la República tomó la decisión de deslindar lo que es la administración pública de todo lo que tiene que ver con la política de persecución, sobre todo la que tiene que ver con la corrupción. Hasta ahí vamos sumamente bien, y eso ha sido positivo. El tema es que si eso pasó, lo que procede es asignarle los recursos que el Ministerio Público está requiriendo. O sea, tú no puedes combatir de una manera efectiva, aún tú teniendo la voluntad, aún tú tomando la decisión política de dejar al libre albedrío a los fiscales. Tú no puedes ser efectivo en la lucha contra la corrupción si no se le asignan los recursos, que de conformidad con lo que establece la ley, se requieren en esta ocasión, se le asignen al Ministerio Público. Yo fui Ministerio Público, y tú hacer una investigación en un caso de corrupción, esa es la cosa más costosa que tú te puedes imaginar. Por eso es que tú ves que de más de 40 casos que en principio se están investigando a lo interno del Ministerio Público, solamente desde la opinión pública se conoce algunos resultados respecto a solamente 11 casos. Eso es número 1. Otra cosa, el Ministerio Público no es único y exclusivamente perseguir la corrupción. Habría que ver si por esa falta de recursos, si esa situación ha afectado todo lo que tiene que ver con la persecución criminal desde el Ministerio Público. Pero más aún, hay una queja que viene dándose desde la sociedad durante décadas, que es lo que tiene que ver con los recintos penitenciarios. Ustedes tomaron conocimiento de un informe que inclusive rindió la Defensa Pública, en donde determinó que en los recintos penitenciarios del viejo modelo, ahí lo que existe es una situación desastrosa. Es decir que, perfecto, qué bueno que dimos ese paso desde el punto de vista político, pero hay que asignarle los recursos ahora. Así es, correcto. Otro tema es el tema de la seguridad ciudadana. Buenas tardes, doctor. Escúchame que le interrumpa, Marcos Vergés. ¿Por qué entiende usted la razón de que no han sido asignados esos fondos? Mira, yo tengo que ser honesto y decir
que en este año se le asignaron al Ministerio Público más recursos que el año pasado, eso es verdad. El tema es que aun cuando hubo un aumento sustancial de más de 1.000 millones de pesos, eso no es suficiente. Esa es la realidad y los hechos están ahí. Eso no es suficiente. O sea, bueno, pues no es entonces, posible, vuelvo y reitero. Lo que están devolviendo, lo que están implicados en actos de corrupción, que hay muchos que han devuelto gran cantidad de lo que malversaron, entonces que esos fondos directamente se lo pasen al ministerio, porque sí, pero acuérdate que muchas de las, pero acuérdate de que muchos de los recursos, digamos así, que como consecuencia de negociaciones que se han hecho en el marco de lo que establece el código y que han devuelto personas que estuvieron en principio involucrados en esos procesos, evidentemente de que muchos de esos recursos son en naturaleza, son bienes, porque es que mucho de ese dinero se gastó hace rato. Ah, no me diga, yo pensaba que... Esa es la realidad de todo esto, en compra de inmuebles, de yates, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera. ya hablamos del primer aspecto, pasamos al segundo, el tiempo apremia. Vamos al de la seguridad ciudadana. Sí. Es innegable que se inició un proceso de transformación de la Policía Nacional. Que se ha quedado Eso es más que innegable. todo en teoría, Servio Tulio. No es en teoría, lo que pasa muchas es que un reuniones, proceso... se entregó el informe, reuniones para aquí, mesas de trabajo, pero todavía se siente que no se ha pasado a los hechos, a las acciones, a que se empiecen a ver el tema resultados. es que los resultados de un proceso de transformación y modernización de una Tan institución profundo, como esa sí. que el Estado descuidó, Sí. eso se va a ver a mediano y largo plazo. Pero evidentemente de que ya se anunciaron inclusive los programas de formación para los nuevos policías, etcétera, etcétera, y se han tomado al interno de la institución una serie de medidas que pueden contribuir a mejorar sustancialmente la calidad en el servicio y que pueden eventualmente contribuir a fortalecer a la policía. Ahora, ¿dónde está el tema? El tema está en que nosotros no podemos dar la impresión desde el Estado que esa transformación de la policía va a ser la panacea para que se solucione el problema de la seguridad. Ese es un eje, ese es un componente del tema de la seguridad. Claro. Pero ahora falta diseñar las políticas de prevención, tratar de fortalecer las mesas que en materia de seguridad y género operan desde el Ministerio de Interior y Policía. Es decir, hay que ir ampliando la visión holística respecto al tema de la seguridad ciudadana. Diseñar políticas que puedan contribuir a acercar a la policía a la ciudadanía. Eso es fundamental. Tú no puedes darle respuesta al fenómeno de la inseguridad con una policía separada de la sociedad. Es decir, tan desacreditada, tan separada y que la policía, que la ciudadanía incluso desconfía. Sí, pero lo importante es que en el marco de lo que es el proceso de transformación de la institución, permanentemente el gobierno le comunique a la sociedad lo que se está haciendo. Creo que eso se va a hacer. Pero ojo, ese es un eje, es un componente con relación al tema de la seguridad. Otro es el tema de la educación. Punto, sí. Otro es el tema de la educación, que evidentemente vimos que las nuevas autoridades declararon que eso fue un verdadero desastre. Esa es la realidad. Hasta tal punto de que parecería que se perdieron 2 años en materia de educación. Pero el expresidente no nos presentó eso, nos habló de algo como si estuviera desconociendo la realidad. No, es que el presidente no se pronunció en torno a la educación primaria. Él se pronunció en torno a la educación superior y en torno a los recintos universitarios que se están haciendo en determinadas ciudades en el marco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero él no se pronunció respecto a la educación primaria. Uno espera que como ahí nombraron un técnico, sí, porque ese es un técnico, sí, hay esperanza, que ese técnico se concentre en los aspectos técnicos y saque a la política. Y hay esperanza renovada con el tema de la educación, con este nuevo nombramiento, definitivamente en eso estoy de acuerdo. No, y no solamente eso, fíjate que en torno a él,
él está nombrando una serie de técnicos, por ejemplo, un Radamés Mejía, que probablemente sea la persona que más sepa en este país de educación superior, y una serie de figuras clave que evidentemente que parecería que se va a iniciar un proceso de transformación también en el área educativa. Y otro aspecto, y con eso finalizo, y estoy en la mejor disposición de responderle a cualquier pregunta, es la aprobación del bendito Código Penal. Sí. Tú no puedes diseñar una política criminal efectiva con un código del siglo XIX. Eso es imposible. Sobre todo cuando en este país la modalidad del crimen cambió. Y más aún cuando hay 37 tipos penales que no lo contempla el código actual. Imagínate tú los conflictos que se le presentan en el marco de investigaciones que hace el Ministerio Público a los jueces cuando les son sometidos los expedientes. Yo creo que no es en este tipo de cosas que debiéramos de irnos aunque dijo el presidente de la Cámara de Diputados, recién ya electo, o que continúa por tercer año, Alfredo Pacheco, que están concentrados, centrados y enfocados en que este código penal finalmente sea una realidad. Y mire, yo creo que sí, Soraya, porque precisamente el presidente de la Cámara de Diputados me llamó esta tarde y me está convocando. Tú sabes que nosotros como institución le damos asistencia técnica al Congreso. Sí. Obviamente, asistencia técnica. Siempre consciente de que hay aspectos que son políticos en la aprobación de una norma. Y me llamó a una reunión para el martes de la semana que viene a ver de qué forma podemos instalar una mesa para que salgamos de esto ya. Dios quiera. Esa es una noticia positiva. Dios quiera que así sea. Parecería que hay una voluntad de Estado de que ese código se apruebe finalmente. Y si vimos una ley de extinción de dominio que sobre la que se pudieron poner de acuerdo y que salió y que empujaron y que se empeñaron, pues ojalá que el Código Penal finalmente corra con la misma suerte. Sí, yo pienso que con relación al Código Penal, lo que hay que hacer es, en esta ocasión, es concentrarnos en los aspectos técnicos. Sí. El problema de la ley de extinción de dominio fue que el debate se politizó. Y esa es una herramienta técnica. Cuando llega entonces desde el Senado a la Cámara de Diputados, que eso era una sin razón lo que aprobó el Senado, en donde desde la Cámara de Diputados se le hicieron 37 modificaciones puntuales. Evidentemente de que cuando llegó a la Cámara de Diputados, el debate volvió a ser técnico y la ley se aprobó. Aparte de que yo sostengo la tesis de que como estrategia de comunicación se diseñó la más errática que yo haya visto en este país. Esa ley se quiso vender como la panacea de la lucha contra la corrupción. Y esa ley no es para eso. Esa ley es para combatir el crimen organizado. Sí. Para eso es que eso se ha diseñado y para eso es que en los países en donde se había aprobado, se aprobaron ese tipo de herramientas. Y por eso es que tú ves que cuando metimos el tema político de la bendita corrupción, ahí fue que el proceso se contaminó de una forma tal que gracias a Dios, finalmente, con algunos defectos, finalmente la ley se aprobó. Esperamos eso mismo del Código Procesal Penal en esta ocasión. Y nosotros agradecemos muchísimo. Lamentablemente el tiempo se nos terminó, ya es hora casi de despedir el programa y agradecemos muchísimo que haya aceptado. Siempre hemos dicho, Servio Tulio, que tiene que venir aquí a concedernos una hora completa de programa porque siempre hay muchos temas que tratar y sobre todo con la puntualidad y certeza que lo hace Servio Tulio Castaños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Conversamos con Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y así nos despedimos, señores. Se nos fue el programa como agua entre las manos, como siempre. Agradecidos de su atención, de su sintonía y mañana, si Dios quiere, volveremos a encontrarnos. Hasta mañana. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.